esta época es difícil, que vivimos en medio de muchas complicaciones sociales, familiares. Yo creo que en todas las épocas de la historia de la humanidad ha habido conflictos bélicos y de desórdenes morales. Pero ante la comunicación masiva y la Biblia dice la multiplicación del pecado de los últimos tiempos, creo que, y estoy convencida que esta es una de las más dolorosas y quebrantadas sociedades en la historia. Y esta sociedad quebrantada, que podemos ver por todos lados, en todas las formas, el pecado es en realidad, se ha multiplicado. Estas son unas de las más sencillas vicios y adicciones, y la juventud prisionera del odio, de la maldad, de la contaminación moral y del descuido espiritual tan brutal que vivimos. Vemos los resultados. Y los jóvenes quizá no tienen que ser aprendidos, encarcelados, ni andar con estos tatuajes y esta imagen para notar su esclavitud interna. Una sociedad que quiere imponer sus ideas, que lucha por derechos absurdos y tóxicos, y que se unen a estas voces muchísimas otras más, y que nuestros ojos contemplan en todos los medios sociales, en algunas playas de nuestro país, que son las playas con más apertura para desórdenes morales y excesos, están en nuestra nación, en nuestra capital mexicana y en los rincones del mundo. Esto está en casi todos los países del mundo. Encontramos una sociedad quebrantada y a veces indiferente, muchas veces. Algunos no queremos enterarnos y preferimos pasar la página. No queremos oír cosas que puedan dañar nuestro corazón o poner sensibilidad en nosotros. Y como existe tanta violencia en las series, en las películas, tan grotesca, tan explícita, con sadismo, entonces como que la conciencia humana se va endureciendo y como que vamos perdiendo gradualmente sensibilidad humana. En la iglesia no nos debe pasar esto, pero ocurre en las sociedades. Y parece que no miramos y que no estamos al tanto, pero nuestro mundo está quebrantado, muy quebrantado, con la producción infantil, con el trabajo humano, con la mente forzada, con las devastadoras guerras que suceden en las naciones de la tierra y las guerras entre familias y las guerras internas de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Así que contemplamos todo esto con dolor. Y hay una parte de la Biblia que ante estos hechos me estaba pasando como a Habacuc cuando estaba mirando todo eso y decía: Señor. La Biblia dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y saben, amados, que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, que Dios no es indiferente a los acontecimientos, que Dios no está sorprendido e imposibilitado para traer soluciones, que no ha perdido una batalla y que tiene sus hijos sabios y fieles, que ante los ejércitos enemigos y los gigantes, como cuando David enfrentó esto, son capaces de cortar la cabeza a los Goliaths de esta época. Cuando abundó el pecado, estamos hablando de una abundancia real, visible,
obvia y alarmante. Pero cuando hablamos de una abundancia, pero ahora hablamos de una sobreabundancia, entendemos que Dios tiene recursos, que no estamos enfrentando la desolación y el quebranto de un mundo que se cae a pedazos y una sociedad en caída libre, y que estamos con los brazos cruzados, imposibilitados, cargados de incertidumbre y algunos temores ante los hechos. Porque cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia es derramada sobre la iglesia, amados. Dios no anda derramando gracia, Dios anda derramando misericordia en las sociedades, pero sobre el cuerpo de Cristo es gracia. Amén. Entonces, fíjense lo que Dios planea y sucedió, porque es que pues Dios no está imposibilitado. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, a fin de santificarla y limpiarla, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Vamos, para que entendamos. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, nosotros. ¿Cuál es el propósito de su muerte expiatoria? A fin de que, de santificar, otras versiones dicen consagrar, apartar para sí mismo, a fin de santificar ¿qué? La iglesia, y limpiarla, lavándola mediante la predicación de la palabra. ¿Ok? Así que la iglesia es santificada por la sangre derramada en el Calvario, y es limpiada, es lavada por la exposición de la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es agua limpia, y el que se expone a la palabra de Dios y oye con el corazón no puede quedar igual. Porque es como si viniéramos bien sucios y alguien nos lava en agua limpia. No puedes salir igual. Es como si tienes una ropa tan sucia y te la quitas del trabajo y la lavan con agua limpia, con el jabón de lavadores que dice las Sagradas Escrituras. No tiendes una ropa sucia, ahora está limpia. Quienes nos exponemos a la palabra de Dios y oímos con el corazón, no podemos permanecer igual, definitivamente. Somos santificados y purificados mediante atender la palabra de Dios. ¿Van conmigo? Cristo hizo esto para presentarse a sí misma, esta iglesia limpia y purificada, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Cuál es la gloria? Sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Un mundo corrompido, un mundo en caída libre. Se oyen tantas noticias de lo que últimamente está pasando en Hollywood y otras cosas. Y entonces, de un mundo quizá oculto y desconocido, ahora nos estamos percatando de cuán grotesco puede ser el pecado y cuánta maldad puede albergarse en el corazón humano. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, a nosotros, con el fin de santificarnos y limpiarnos, purificándonos por medio de la palabra expuesta cada vez que oímos una enseñanza, que leemos las Escrituras. Lo hizo para presentarse a sí mismo esta iglesia, pero no cualquier iglesia, no una iglesia común, porque ante el desafío de esta época, la iglesia necesitamos asumir la responsabilidad correspondiente y tomar cartas en el asunto. No una iglesia promedio, mucho menos una iglesia tibia, una iglesia mediocre, una iglesia a medias. No, una iglesia con gloria, una iglesia gloriosa. Tú y yo somos la iglesia. O sea, cuando pensamos una iglesia gloriosa, ¿en qué pensamos? Pensamos en nosotros. Pero cuando tú no estás acá, tú eres la iglesia ya en tu casa. ¿Ok? Entonces, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto, será en cambio santa e intachable. Una iglesia gloriosa es una iglesia que porta gloria de Dios. Dice la Biblia que en estos últimos tiempos la tierra sería llena del conocimiento de la gloria, ¿no? Y cómo el mundo conocerá la gloria. ¿Cómo
¿Cómo conocerá la gloria? Pues a través de una iglesia que porta gloria de Dios. Y una iglesia gloriosa, comenzamos, es una iglesia lavada por la sangre de Jesús y limpia en la palabra de Dios. Nosotros, amados, no oímos por oír. Esta tarde no venimos por venir, no venimos a cabecearnos, no venimos a ver quién vino, quién llegó, quién no llegó, o a ver qué pasa. Venimos a exponernos al agua limpia, y si oímos con el corazón, podemos ser vasos limpios y de honra para el Señor, mis amados, para esta última y gran hora. La Biblia dice en Mateo 24 y en Lucas 21 los acontecimientos de los últimos tiempos. Y yo creo que como nos acercamos tanto a estos días, ya al fin del fin, los acontecimientos son más obvios cada vez y más grotescos. Pero Jesús dijo que todo esto pasaría, pero que la iglesia daría un testimonio, amados. Y así, cuando abundara el pecado, la gracia sobreabundaría, y la gracia se derrama sobre los hijos de Dios. Una iglesia lavada en la sangre. Cuando somos lavados, amados, cuando hay dolor en el corazón por lo que hemos hecho mal. Cuando hemos reconocido con sinceridad, como dijo David, la maldad de mi pecado. No solo mi pecado, la maldad de mi pecado. Cuando experimento que necesito la sangre de Cristo, o no seré limpia, no lo lograré. Esa iglesia, y que es limpiada constantemente por la palabra de Dios. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios nos limpia. Hemos tenido unas experiencias tan bellas con las niñas de Zapote, pero tan milagrosa, sorprendente y espléndidamente hermosas. Ayer estábamos allí porque les hago oraciones que deben de leer diariamente en su libreta, pero tienen mucha inquietud por la Biblia últimamente. Entonces ayer les repartimos una Biblia a cada una y se pusieron a leer, ¿no? Pero Elizabeth me comentó anoche, hasta le estaba diciendo a Esdras, y nos comentaba que se había portado mal, que cuando llegó de Orizaba para allá, dice que estaba histérica, que estaba de malas, que le contesté bien mal a mi mamá y me peleé con mis hermanas y estaba yo de grosera. Y entonces, como no quería yo ver a nadie, que me subo a la azotea a leer la Biblia. Y dice, cuando abrí la Biblia, dice, yo no sabía, pastora, que Dios nos regaña por medio de la Biblia, ¿no? Dice, y cuando me empezó a regañar, dice, que la cierro y que me espanto, ¿no? Y como les dio este testimonio a las otras niñas, anoche las otras niñas también querían experimentar eso, ¿no? Entonces, Priscila batalla con los celos y la envidia propios de ese territorio. Cada quien tiene sus luchas. Entonces ayer, como estaba de celostina, se portó grosera con las niñas que vinieron, porque ella se siente hija única, ¿no? Entonces estaba de celostina, pero bien groserita, hasta conmigo. Y pero cuando Elizabeth dio su testimonio, entonces cada quien su Biblia. Entonces que se ponen a leer y que habla, dice, ay, acá encontré que dice que los necios y los peleoneros, ¿no? Salmo 62. Y estaban súper sorprendidas y querían seguir mirando. Entonces yo les obviamente tenemos que llamarles la atención por sus malos comportamientos, pero el resultado que dio el hecho de que al abrir la Biblia Dios les hablara es magnífico. Entonces una iglesia lavada por la sangre de Jesús y limpia por la palabra de Dios irá de gloria en gloria y de poder en poder, amados. Amén. Porque somos confrontados con las escrituras. La Biblia nos habla, abrimos la Biblia y ¡ay!, ¿no? O nos consuela o nos anima, pero la Biblia siempre habla y nos limpia. Así que miren, amados, una iglesia gloriosa tuvo un principio glorioso.